Descubre la palabra. Dios transforma tu vida. Me consideraron, ¿verdad? Qué bien, gracias a Dios. Buenos días. Más o menos. Buenos días. Ahora mejor, gracias. Ok, gracias, mijo. Lo agradezco mucho. Vamos a empezar con un versículo y después vamos a orar, ¿sí? El Salmo 51:10 dice así, y esto debe de ser nuestra oración cada día al empezar el día. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso debe ser nuestra oración. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo te ruego que tú nos des el deseo de que tú creas en nosotros un corazón nuevo, Señor, y limpio. Hazlo hoy para tu honra y tu gloria y cada día, Señor, para que podamos agradarte a ti en todo que hacemos. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy se me olvidó mi teléfono. ¿Alguien me presta uno? Luego. A ver quién gana. Ups. Gracias, mija. Voy a llamar a mi amiga. ¿Qué tal? Se llama Eunice también. Wow. Entonces, ella me invitó a un partido de fútbol. Y yo no conozco nada de eso. Pero ella me va a enseñar y así nos vamos al juego para aprender, ¿ok? Ay, Eunice, ¿cómo estás? Sí, bien. Sí, siempre vamos a ir al juego, ¿verdad? Ándale. Ok, bueno, qué bien. Entonces, ¿con cuál equipo vas? Ah, el América. Ah, bueno, entonces, está bien. Ven, entonces ya. Oh, ya estabas en camino, ¿verdad? ¿Cómo estás, Eunice? Me da mucho gusto. ¿No me dijiste que estabas con América? Es Sí, que pero no me gusta. sí, pero no me gusta perder. ¿Por eso trajiste eso también? ¿Que es de los rivales? Yo he escuchado tanto de esos dos equipos que son muy rivales, ¿verdad? Pues Sí, por pero no me perder. Ah, caray, wow. ¿Pero no piensas que la lealtad es importante? Pues sí, Pero no. sí, pero no me gusta perder. Ah, caray. Bueno, ¿sabes qué? Se me hace que podemos ir en otro día, ¿verdad que sí? Sí, claro. Porque ya que decidas con quién vas. Ok. Ándale, gracias, Sí. mija. Sí, no, ¿de qué? Ándale. Ya después, ¿ok? La palabra confiable, ¿qué quiere decir? Yo hice su tarea para ustedes, no se preocupen, ¿ok? Pero es que quiere decir fidedigno, verídico, veraz, leal, fiel, honrada, noble, constante, sincera. ¿Eres tú una persona leal? ¿Tú sigues al Señor fielmente? Ahora, estoy segura que Eunice no es así como se pintó, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? A lo mejor se me hace que ella ni sabe tampoco de los juegos. pero ella estaba demostrando infidelidad a su equipo, ¿verdad? Pero ¿qué tal de Dios? ¿Hemos decidido seguir a Dios y estar en su equipo o estamos tratando de jugar las dos partes? ¿Sabe qué? En los días de los israelitas, cada tropa y cada tribu tenía su estandarte, podemos decir su bandera, ¿verdad? Para identificarse. Las tropas, para que ellos se dieran cuenta del ejército, ¿verdad? Que ellos se dieran cuenta dónde iban y que todos estuvieran de la misma tropa ahí en ese grupo. Y en las familias, ¿se imagina? Según entiendo, que a lo mejor eran como 3 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Se imagina? Y entonces, cuando ellos acampaban,
tenían las diferentes tribus o familias en diferentes partes, ¿verdad? Y cada familia tenía su bandera. Un niño de 3 años de edad, o 4 o 5 años de edad, si se pierde, él podía ver su bandera para saber hacia dónde. Porque se imagina estando perdido entre 3 millones de personas. Tenía que saber en dónde pertenecía, ¿verdad? Entonces, Dios también nos ha dado su pendón o su insignia o su bandera. ¿La vamos a alzar o la vamos a esconder? ¿O vamos a tratar de poner 2 en vez de 1? Vamos a ser leales. Dios quiere que seamos leales a Él. Dice en el Salmo 20, versículo 5, apunten los versículos porque nos han acortado el tiempo, ¿ok? Dice así, nosotros alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Vamos a alzar el pendón de Dios en nuestras vidas. O si no lo hacemos, vamos a titubear entre las dos cosas. Dios dice que no podemos servir a 2 maestros. Dice en Lucas 16, no vayan ahí, y también Mateo 6, dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o podemos decir también, o al mundo, o los propios deseos. Tenemos que escoger a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir. Ahora les hago la pregunta, ¿a cuál uniforme tiene puesto o tienes puesto? ¿El de Dios o el del mundo? Había un muchacho que decía, él estaba en una familia cristiana, había hecho una profesión de fe y decía que era cristiano, pero cuando sus padres le preguntaron, dicen, no, mis amigos se dan cuenta, pueden burlarse de mí, porque ni se han dado cuenta que soy cristiano. Ah, caray, sus amigos saben que tú eres cristiana, saben que tú en verdad quieres servir al Señor, o piensan, es igual a nosotros, sí, va a una iglesia, pero es igual a nosotros. No hay nada diferente con ella. Y no sé que me invitaría a su iglesia, pues si hace todo igual que nosotros, ¿verdad? Muchas veces sí vivimos y no tenemos un testimonio que agrade al Señor. Por no saber de los uniformes aquí en la batalla de la independencia, yo decidí ir con mi pueblo, que ya sé algo, ¿verdad? Cuando estuvimos en la guerra civil, el norte usaba el uniforme azul y los del sur usaban el uniforme gris. Y había una distinción grande. Pero un muchacho tenía miedo que le iban a disparar. Bueno, es lo que hacen en una batalla, ¿verdad? En una guerra. Entonces, él decidió ponerse la camisa azul y los pantalones gris. Y entonces los del sur le dispararon al azul y los del azul dispararon gris. Y lo recibió en todas partes de su cuerpo, porque él no había hecho una decisión con quién iba. Es cierto que muchos de los que peleaban eran hermanos, y unos iban con el norte y unos con el sur, pero no había decidido. ¿Qué tal de ti? ¿Has decidido que vas a servir a Dios o vas a servir a tus propios deseos? Y con eso entonces has hecho una decisión de hacer la voluntad del diablo y no de Dios, ¿ok? ¿A cuál vas a escoger entonces? ¿El de Dios o el de Satanás? ¿Saben qué? En Hechos 9, no vayan ahí, nada más voy a hacer una referencia a Saulo de Tarso. Cuando le resplandeció esa luz fulgente, hasta lo cegó,
Él tuvo que hacer una decisión. Dios le habló de ahí. Y él dijo, él decidió servir a Dios. Y él llegó a ser, por esa decisión buena, a llegar el apóstol Pablo, al cual Dios usó grandemente. Y él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento para que tuviéramos la palabra de Dios. Pero él tuvo que hacer una decisión. Y él hizo esa decisión. Y estoy segura, como él era fariseo y bien conocido entre los líderes de aquel entonces, que él recibió no solamente burla, pero también persecución de ellos. Pero también recibía cierta persecución en un principio porque los cristianos no entendían cómo había cambiado tan rápido y así repentinamente. Pero él había hecho una decisión de servir al Señor. Entonces, ya que hemos decidido a cuál uniforme nos vamos a usar más bien, necesitamos ciertas instrucciones. Y dice en Romanos 12, 1 y 2, ahí sí pueden ir. ¿Okay? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, hijas, tenemos que hacer una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o al diablo? Que son nuestros propios deseos también muchas veces, ¿verdad? Primera a Corintios dice así, en palabra de Dios, 14:8 dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En los días antiguos, ellos no tenían trompetas como tenemos hoy. Y se usaba el cuerno de un carnero, ¿okay? Para sus instrucciones en la batalla. Tenían ciertas instrucciones para retroceder, para ir para adelante, para juntarse y todo. Vamos a decir que este sonido, ta, 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 era para seguir adelante. Pero vamos a decir que para retroceder era ta, 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 algo muy distinto, ¿verdad? Entonces, al escuchar esos sonidos, ellos sabían que tenían que seguir adelante o retroceder, ¿verdad? Pero si se escuchara así, ta, 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 ¿se va a saber cómo? Y los cobardes van a decir, eso es para retrocederlos, ¿verdad? Y para ir a casa, ¿verdad? Y los valientes que habían decidido iban a decir, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra vida decidimos o decimos que vamos a seguir a Dios, pero el sonido de nuestro testimonio nos da un sonido distinto. Estamos como un día así, y otro día bien firme. Y entonces, se toca de la visitación. Sí voy a ir, pero llega la hora y ¿qué? Creo que no, esta vez. Nos agarran los nervios, ¿verdad? Y estamos controlados por otras cosas. Entonces, tenemos un sonido incierto. Tenemos que seguir fieles al Señor para su honra y su gloria. Pero en 1 Corintios 10, yo sí quiero que vayan ahí, porque vamos a hablar de unas advertencias de nuestro Señor. Pero aquí empieza también con una reseña de lo hecho en Éxodo 32, cuando los hebreos salieron de Egipto y que muchos de ellos ni eran hebreos, sino también de los egipcios,
Y ellos salieron, y dice así en el versículo 1, ¿ok? 10, versículo 1, y vamos a seguir. Y quiero que me digan cuál palabra resalta, ¿ok? En estos primeros versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los que seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué palabra resaltó? Todos, ¿verdad? Todos tenían lo mismo en común, todo en común, ¿verdad? Escuchaban los mismos mensajes, comían la misma comida física, pero espiritual, aquí está refiriéndose, ¿verdad? La misma agua que tomaban espiritual, ¿verdad? Pero miren el versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Okay? Si todos escucharon lo mismo, si ellos todos fueron nutridos con la palabra de Dios, el mismo mensaje, la misma agua espiritual, ¿cómo es que no todos agradaron a Dios? Y no fueron agradables a Dios. Porque ahí dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Porque ellos no habían decidido a seguir al Señor. Oh, sí, siguieron a Moisés, sí, porque muchos de los egipcios que le siguieron y muchos de los hebreos habían aceptado los dioses de los egipcios, porque recuerden, ellos estaban en Egipto más de 400 años. Y muchos de ellos habían aceptado el paganismo, pero ellos sí salieron porque querían escapar de la esclavitud del faraón, ¿verdad? Entonces, por eso salieron, pero no todos recibieron la comida espiritual en su corazón y no decidieron seguir al Señor. Y después vemos unas de las consecuencias. Cada acción tiene sus consecuencias. Y dice, por lo cual, la segunda parte del 5, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué sucedió con ellos? Se murieron en el desierto. Pero el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y él empieza a enumerar unas de las cosas que ellos hicieron y codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. No sean idólatras. Eso quiere decir que ellos sí aceptaron los dioses paganos, ¿verdad? Y miren la progresión, o mejor dicho, la declinación de la gente ahí, en el versículo 4. Dice, y se sentó el pueblo. Eran espectadores, audiencia para lo sucedido de los que no habían decidido seguir al Señor. Ahí nada más se sentaron para ver. Pero después dice, a comer. Dijeron, una vez que me den comida no quiere decir que me estoy comprometiendo con ellos, que no voy a seguir con ellos, pero es un paso más, ¿verdad? Y después dice, a beber. Se están metiendo aún más. Y normalmente en esas cosas que ellos estaban haciendo, no era agua que estaban tomando. Cosas embriagantes, más probable. Y entonces sí estaban ya participando. Y después dice, y se levantó a jugar. De lleno ya estaban. Habían hecho su decisión, pero no para Dios, sino para ellos mismos y para el diablo. Y después en el 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día
23,000, caray, consecuencias. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Caray, otras consecuencias. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Más consecuencias por no hacer la decisión correcta. A mí no me va a suceder nada. Ajá. Le van a suceder cosas que no le van a agradar. Porque cuando no obedecemos a Dios hay consecuencias siempre. Y después dice, y estas cosas en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, como ejemplo aún para nosotras que hemos aceptado a Cristo en nuestros días, ¿verdad? Para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Y después dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, que son las siguientes palabras, 3 palabras, pero ¿qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ay, decimos que no pude resistir. Mentiras. Porque Él dijo que Él ha puesto ahí el escape. El problema es que no estamos buscando el escape. Hace unos años, mi mamá, que entonces tenía 90 años, ella manejó hasta los 90 años y mis hermanos buscaban la manera de decirle que ya no manejara, pero no querían ofenderla y herirla. Y entonces ella estaba yendo a una cita médica. Y ella estaba manejando bien y de repente se dio cuenta, caray, eso fue mi salida. Entonces fue a la siguiente salida para dar una vuelta, pero ella iba a dar la vuelta en el estacionamiento de un Chick-fil-A, en un restaurante allá en los Estados Unidos. Y cuando ella se metió el carro ahí para dar la vuelta, estalló en llamas el motor. Y salieron para sacar a mi mamá del carro y pues le dieron de comer, la cuidaron muy bien hasta que alguien fuera a recogerla. Y mis hermanos tenían su respuesta también en cuanto a manejar. Pero mi mamá había pasado la salida. No sé si se distrajo, no sé si estaba distraída y no vio, porque ella había ido muchas veces con el médico, ese mismo médico, pero ella no estaba viendo. ¿Sabe que nosotras tampoco estamos buscando la salida? Por muchas ocasiones, porque queremos experimentar el pecado o esa función, ¿verdad? Pero Dios dijo, Él ha puesto la salida, pero no la hemos tomado. La hemos pasado por alto sin poner atención. Y eso es lo que hemos hecho nosotras también. No estamos poniendo atención. Dios nos da la salida, pero nuestra atención debe estar llena con la palabra de Dios. Recuerden que ayer les dijimos que era importantísimo memorizar la palabra de Dios para que Satanás no entrara para engañarnos, ¿verdad? Tenemos que empaparnos con la palabra de Dios para que cuando se presente una tentación nos damos cuenta de que es una tentación del diablo, para distraernos, para divertirnos, para quitarnos del camino de Dios y para que no sirvamos al Señor. Y es lo que sucede con nosotras. Ellos también se sentaron para ver el pecado de los otros. Aceptaron la comida de los que estaban ahí pecando. Y después decidieron beber con ellos
Y después se levantaron a jugar, se entraron de lleno. Y esa es la procesión, el proceso que sucede. Empezamos con una cosita aquí chiquita que no nos va a hacer nada. Pero después dan ganas para hacer más y más cosas. Y antes de que nos demos cuenta, estamos del todo entregadas en lo que estamos haciendo. Porque no hemos buscado la salida que Dios nos ha puesto. Y siempre, siempre hay consecuencias. ¿Se acuerdan de Acán en el Antiguo Testamento? Cuando ellos fueron en contra, los hebreos fueron en contra de Jericó. Dios les había dicho que no recogieran ni una cosa de ahí. Ni ropa, ni dinero, ni cambio, nada de ahí. ¿Y qué hizo Acán? Agarró de ahí. ¿Y qué es lo que hizo él con el oro que él agarró? Y con la ropa, y con las cosas que él agarró. Los escondió en la tierra, escarbó, para poner ahí, en ese hoyo, en su tienda. Y ahí estaba. ¿Qué le servía estando en ese hoyo? Nada, no le servía para nada. Nada más el contentamiento de tenerlo en su posesión, yo creo. Porque pues él no podía hacer nada. Todo el mundo se iba a dar cuenta de lo que él había hecho y él no quería eso, ¿verdad? Y entonces él quería esconder su pecado, tal como nosotros queremos hacer muchas veces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que él hizo afectó a su nación. Porque en la siguiente batalla, con un pueblito chiquito que se llamaba Ai, A-Y, latina, ellos perdieron. Porque confianzudamente fueron a la batalla y ellos perdieron. Y Dios lo permitió por el pecado que estaba. Pero ese pecado de Acán afectó toda la nación. Y después se encontraron quién había hecho el pecado y toda su familia sufrió la muerte por los hechos de Acán. Siempre, siempre hay consecuencias a lo que sucede. Hijas, no podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con el pecado. ¿Qué sonido estás dando tú? ¿O qué uniforme has escogido ponerte? ¿El de Dios o el de Satanás? ¿O el sonido es cierto? ¿Es definido? ¿O es incierto y no pueden distinguir lo que uno está diciendo? Tenemos que dar un buen testimonio. En Romanos 8, versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Si tú conoces a Cristo, no vas a vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Entonces, hija, yo quiero que te preguntes, ¿soy yo de Él? ¿O nada más porque voy a la iglesia pienso que lo soy? Si yo entro en un garaje, ¿me convierto a un carro? ¿Verdad que no? Mis pies no se vuelvan en llantas. A lo mejor tendría que poner mis manos ahí también, ¿verdad? No, yo no me convierto en carro. Tampoco por el hecho que yo me meto en una iglesia, me hago hija de Dios. La única manera que uno puede llegar a ser hija de Dios
es arrepentirse de su pecado, bueno, reconocer que es pecadora primero, ¿verdad? Porque Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o descalificados de ir a la gloria de Dios, ¿verdad? La única forma es reconocer que somos pecadores delante de Dios y confesar nuestro pecado a Él y pedir que Él nos perdone y que nos haga sus hijas. Y entonces serás hija de Dios. Pero después también viene una decisión, otra decisión más bien. ¿A quién vas a servir? ¿A Él? ¿O seguir viviendo como de siempre? A lo mejor no aceptaste a Cristo, entonces nada más era un escape para no sufrir en el infierno. O hay otros que dicen, bueno, yo voy a seguir con mi iglesia, pero lo voy a hacer por si acaso lo mío no sirve. Eso es aceptar a Cristo de corazón, ¿verdad que no? Hijas, tenemos que hacer una decisión clara, distinta, y después de haber aceptado a Cristo, hacer una decisión, yo voy a servir a Dios toda mi vida. Ahora, tenemos que renovar ese voto porque tenemos la tendencia de olvidarnos. Pero, hijas, la decisión es suya. Inclinen sus rostros, por favor, y cierren sus ojos. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diría, yo no conozco a Cristo? Sí he ido a la iglesia y a lo mejor pensé, yo nací en un hogar cristiano y yo pensé que por eso pues yo era cristiana, pero hija, Dios no te salva porque eres hija de un pastor, ni de un cristiano, ni de nadie más. Mis hijos tuvieron que aceptar a Cristo por sí mismos. Hay alguien que levantaría con los ojos cerrados, por favor, nadie viendo. Hay alguien aquí que diría, yo no conozco a Cristo, yo quiero aceptarlo, yo quiero hacer esa decisión de conocerlo hoy día. Bueno, no veo ninguna mano. ¿Qué tal de esa decisión de seguir al Señor? Escoger el equipo al cual tú vas a servir. ¿El equipo de Dios o el equipo del diablo? La decisión es suya. Usted no puede servir a dos maestros, solamente uno. O es Dios o Satanás. Alguien que quiera decir, yo sí quiero que ore por mí, para que yo haga la decisión de servir a Dios con todo el corazón. ¿Hay alguien? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Oh Señor, en el nombre de Cristo, yo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú obres en cada corazón aquí, muy especialmente en los corazones de las que levantaron su mano. Señor, sabemos que es una lucha, entendemos eso porque lo hemos vivido, pero Señor, tú has provisto aún la salida a las tentaciones. Y ayúdanos, Señor, tener nuestra atención en ti en cada momento y no distraernos, para que podamos en verdad hacer la decisión correcta que tú quieres para nosotras. Oh Señor, en el nombre de Cristo, pongo cada corazón aquí en tus manos. Yo sé que hay unas que no levantaron su mano y más probable hay muchas que deberían haberlo hecho. Pero Señor, en el nombre de Cristo, cuídalas, Señor. Cuídalas en el hueco de tu mano todopoderosa. Y ayúdales a hacer caso a tu palabra y solamente a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hijas. Las quiero mucho y Dios las quiere mucho más. No, los aplausos son para Dios, no para uno, ¿ok? Él no quiere compartir su gloria con nadie. ¿Ok? Ándale. Que Dios les bendiga.
Levantémonos y edifiquemos.